Gaví, Sayon Lahat. Buenas noches a todos los que nos siguen desde Filipinas y buenos días, casi buenas tardes a quienes nos siguen desde España. Gracias por unirse a las actividades culturales del Instituto Cervantes, que ya desde hace más de un año han pasado al formato en línea. Esperemos pronto poder recuperar el formato presencial. Bien, haciendo de la necesidad virtud, utilizamos este formato que nos permite llegar a todos los lugares del mundo. Y iniciamos diferentes líneas temáticas, una de ellas relacionada con la literatura, y para dar a conocer al gran público a aquellos escritores, escritoras mayormente, españolas contemporáneas, que han escrito novelas sobre Filipinas. Es un casi, digamos, fenómeno curioso que se ha venido produciendo en los últimos años. Ya dedicamos sesiones a Marta Galatas, a Susana Cayuelas y también a un varón, a Ramón Vilaró, también persona muy interesada en Filipinas y que había también escrito libros de viajes y de otras temáticas sobre el archipiélago. La verdad que a los españoles yo creo que siempre nos ha producido fascinación Filipinas, yo creo que en gran parte porque nos ofrece un imaginario exótico de países lejanos, culturas diferentes, pero a la vez muy familiar. Entonces, esta mezcla de exótico y familiar creo que crea una atracción mágica en muchos de nosotros y probablemente quizá en estas escritoras. Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pilar Méndez Jiménez, que ha venido a unirse a este grupo de escritoras, aunque también hay algún varón en el grupo. Es básicamente, como digo, un grupo de escritoras con el denominador común de tener una profesión y ejercerla de manera destacada, como el caso que nos ocupa, y que de una manera u otra han sentido esa necesidad de escribir sobre Filipinas. Pilar, buenas tardes aquí en esta zona del mundo. Muchas gracias por aceptar la invitación del Instituto. Al contrario, el placer es todo mío, Javier. Buenas tardes, desde Hanoi. Bien, Pilar Méndez Jiménez es básicamente escritora y diplomática de carrera. Como diplomática de carrera se ha especializado en Asia, recorriéndola extensivamente por pasión personal y profesional. Ha estado destinada en Tokio, en Singapur, y ahora es embajadora de España en Vietnam. Es conocedora, por tanto, de la rica diversidad del sureste asiático de primera mano. En España ha sido asesora internacional en la presidencia del Gobierno para asuntos de Rusia, Europa Oriental y Asia Central, así como en los servicios centrales del Ministerio de Exteriores de este mismo espacio geográfico y de las grandes potencias asiáticas de Asia Oriental y Meridional. Como escritora, ha escrito hasta ahora 3 novelas, quizá a lo mejor ya habría que decir 4, igual ella misma nos lo confirma después, la primera de las cuales en publicarse ha sido Los mares de la canela, una historia de aventuras, descubrimientos y amores entre Oriente y Occidente. Y una novela que ha tenido una destacada reseña y éxito en España. De hecho, fue designada como una de las novelas históricas más interesantes escritas el año pasado, cuando se publicó en el año 2020. Bueno, Pilar, esta es tu novela primera publicada, como decimos. Háblanos de tu pasión por la escritura. ¿Desde cuándo escribes? ¿Cuándo viste que podías convertirte, además de diplomática, por supuesto, en una escritora y en una escritora realmente de éxito?
Bueno, muchas gracias. Pues no hay un momento, esto es una cosa que se suele decir, ¿Tú siempre quisiste ser escritora? A mí también me lo decían con la diplomacia, ¿tú siempre quisiste ser diplomática? ¿No? Digo, pues no, yo no siempre quise ser diplomática, de hecho no sabía lo que era ser diplomática, en mi familia no hay ningún diplomático, nunca había puesto un pie en una embajada o en un consulado y acabé siendo diplomática. No, nunca siempre quise ser escritora, pero algo siempre había ahí, ¿no? Es decir, yo recuerdo, como si fuera hoy, yo en Madrid vivo cerca del Retiro y paseo tradicionalmente mucho por el Retiro, ¿no? Y entonces una vez cuando era adolescente estaba haciendo el bachiller, paseando con una amiga, una gitanilla me ofreció una ramita de romero, yo se la compré y me leyó La Buenaventura. Yo estaba haciendo entonces, hice bachiller de ciencias puras, y la gitanilla me dijo, pues tú vas a ser escritora. Claro, yo que estaba haciendo bachiller de ciencias puras, dije, pues yo creo que no, pero bueno. Y sin embargo, luego la vida se va desarrollando, fíjate tú, resulta que llevo razón al cabo de los años, porque bueno, sí es verdad que siempre me ha gustado escribir. En aquella época, cuando yo era joven, pues a mí mis padres me mandaban los veranos a estudiar a otros países y entonces no había ni emails, ni WhatsApps, ni móviles, y pues yo escribía a mis amigos, a mi familia, y todo el mundo, es verdad que me decía, ¿cómo me gustan tus cartas? De hecho, mi mejor amiga guarda una carta mía desde los 7 años, que le escribí con 7 años desde la playa, o sea, imagínate. Pero, y luego con el tiempo fue pasando y te vas comunicando, ya aparecen los emails, con amigos con emails, y todo el mundo, incluso en reuniones, ¿no? La forma de contar cuentos, pues la gente te empieza a repetir, tú esto tienes que escribirlo, tú esto tienes que escribirlo, ¿no? Entonces es una frase que se empieza a repetir, y entonces, bueno, pues ahí sí es verdad que para cuando tienes yo más o menos cuando tenía 30, 35, empiezo a ser consciente de que a lo mejor sí es verdad que se me da bien escribir, pero una cosa es que se te dé bien escribir y otra cosa es que te guste escribir y otra cosa es escribir una novela, ¿no? O sea, para mí, por lo menos, una novela es a la literatura lo que una sinfonía es a la música, ¿no? Es decir, tú puedes tocar bien la guitarra, pero escribir una sinfonía es otra cosa, ¿no? Necesitas de muchos elementos y además pues de dotarle de una armonía y de un ritmo determinado, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una segunda fase en la que yo lo que hago es que decido que quiero aprender a escribir de verdad novelas, ¿no? Y entonces pues ahí inicio una labor de hacer cursos en distintos formatos, pues voy en Madrid, tengo un gran amigo que es escritor, él mismo, escritor y autor de teatro y profesor de teatro, que es Armando Rabazo, y él me da 2 grandes consejos, es mi maestro literario, y uno de los consejos es que lea mucho más, y en segundo lugar es que dé cursos de escritura, porque nadie nace sabido ni aprendido, por muy bien que se te dé una cosa, nadie nace sabido ni aprendido, solo los grandes genios, y yo no soy una de ellos. Y entonces empecé a hacer cursos de escritura creativa y cursos hice también un interesantísimo curso de supervivencia literaria, y en todos ellos fui aprendiendo algo, y hay determinados momentos en los que, precisamente los momentos en los que no tengo éxito, ¿vale? Es donde yo creo que me construyo más como escritora, y te pongo un ejemplo. En uno de esos cursos de escritura creativa, que para mí es el punto de inflexión donde para mí, mirando hacia atrás, es donde yo me convierto en escritora, aunque es un momento introspectivo, no tiene ningún reconocimiento. Voy en uno de esos cursos y entonces nos hacen escribir un texto y compartirlo con los compañeros para criticarlo en conjunto, ¿no? Entonces yo escribo un texto sobre una experiencia mía, mi primer destino. Yo estuve destinada en Haití en un momento convulso y un conflicto bélico, y entonces, bueno, escribí una experiencia personal, ¿no? Lo típico cuando uno empieza a escribir sobre la base de experiencias personales, ¿no? Y lo leo en el grupo y entonces un compañero me dice, bueno, pero es que eso no es creíble. Y entonces, claro, yo le respondo, pues es que es verídico, porque es que esto me pasó a mí. Y entonces el profesor me dijo, ya, pero es que las novelas no tienen que ser verídicas, tienen que ser verosímiles. Y para mí ese aprendizaje, esa idea fue clave, porque yo ahí me di cuenta, y cuando ya la interioricé, es que cuando yo más me separo de la realidad, es decir, cuando salto hacia la creatividad, es cuando la novela o el proceso de escribir fluye con total naturalidad, ¿no? Y para mí ese es el momento en el que yo realmente me convertí en escritora, ¿no? Y luego, bueno, pues luego ha habido otros momentos también en ese curso, por ejemplo, de supervivencia literaria que di en el Hotel Kafka, que es una escuela de escritores que hay en Madrid, que me lo dio Juan Soto Ibars, que es escritor y columnista en prensa en España, y era un curso en el que esencialmente te enseñaban lo duro que es el mundo literario, ¿no? En sí mismo, es decir, que es un entorno
complicado. Desde el punto de vista económico, no hay ningún otro sector de la economía donde salgan tantas novedades en un único día. Es decir, si tú te dedicas a producir zapatos, mesas o sillas, no saldrán nunca tantos zapatos, mesas o sillas nuevos como libros nuevos salen cada día, ¿no? Y por lo tanto, es un océano de oferta en el que es muy difícil destacar, ¿no? En ese curso, pues hay un ejercicio final de curso que es un concurso y en el que tienes que escribir un texto que yo escribo y que por supuesto no gano, pero en la enseñanza de ese curso para mí es que yo ahí hago un compromiso o hago un pacto conmigo misma y hago un compromiso con la literatura. Y es que me da lo mismo me da lo mismo que se publique o no se publique, porque a mí escribir me hace feliz. Yo paso los días escribiendo y me siento muy feliz cuando lo hago, y por lo tanto hago un pacto con la literatura de que, bueno, con independencia de que los publiquen o no publiquen, tú vas a ser mi compañera de vida, porque ya a mí se me pasa la concepción del tiempo cuando escribo, ¿no? O sea, yo empiezo a escribir un sábado por la mañana y puedo pasarme 8 horas escribiendo y no siento hambre siquiera, ¿no? Entonces pierdo el concepto del tiempo y por lo tanto, y ese es el otro momento en el que yo decido o sea, decido o se produce en mí, yo que considero que son 2 momentos claves en convertirme en escritora, ¿no? Y luego obviamente viene la tercera fase, que es la fase donde empiezan los demás a reconocerte como tal, no ya como que escribes bien, sino como escritora profesional. Y bueno, con mi primera novela escrita, pues le digo, la pongo a circular, ¿no? Y bueno, Planeta en aquel momento le interesó, no llegamos a tener un contrato, pero ahí eso ya también a mí me dio una pista. Dije, hombre, pues si a una editorial como Planeta le ha parecido interesante al punto de molestarse en leerse, en hacer comentarios, en entrar en conversaciones, algo debía haber, ¿no? Entonces yo seguí escribiendo porque yo ya había decidido que yo ya tenía mi compañera de vida que era la literatura y entonces, bueno, pues después fue La Esfera quien definitivamente me dio mi primera oportunidad y me publicó Los mares de la canela como mi primera novela publicada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí obviamente ya sí que me tengo que autoconvencer a mí misma de que ya sí soy escritora profesional. Muy bien, muy interesante lo de los talleres de escritura o de literatura. De hecho, creo que Marta Galatas también tuvo una experiencia pues, muy parecida, aunque eras las dos magníficas escritoras ya antes de entrar en esa disciplina que tiene mucho mérito, ya profesionales reconocidas, etcétera, etcétera, y con oposiciones de AUPA superadas y ponerse a ser una alumna más, ¿no? Bueno, ligado a esto que decías, que me parecía muy interesante, ¿no? Lo de que cuentas algo propio, algo real que te ha ocurrido, verídico, y te dicen, no, no me lo creo. Pues esto de que la vida supera la ficción y tú lo has comprobado en propia persona. Y otra pregunta que supongo que te la haces siempre, lo siento. ¿Qué hay de autobiográfico? Hay cosas en tu novela que, bueno, están muy bien escritas, tan bien escritas, te metes tanto en algunos personajes que dices, bueno, lo habrá vivido ella, no sé, dinos, No, a lo mejor no. no. Que no lo viviste porque era más verosímil lo inventado que lo real. Háblanos un poquito. Sí, exactamente. No, vamos a ver, quiero decir, es la pregunta típica, ¿no? Te la hace todo el mundo. Y de hecho, cuando mi maestro literario yo empecé a escribir, me dijo, ya verás, el día que publiques tu primera novela, todo el mundo te va a preguntar si es autobiográfica, ¿no? Y yo recuerdo que incluso cuando se publicó, se iba a publicar la novela, estaba un día cenando con unos amigos y entonces me mandaron la primera versión de la portada y entonces se la enseñé a esos amigos que lo estaban cenando y les dije, mira, ya está la portada. Y entonces uno de ellos me dijo, ¿y tú eres esa chica que sale encima del barco? Digo, no, obviamente no soy yo, es el producto de la imaginación del diseñador, ¿no? Bueno, con la novela pasa lo mismo, es decir, todos los personajes tienen algo de mí porque todos son hijos míos, todos los he escrito yo y a todos me los he inventado yo, pero ninguno soy yo ni ninguno es gente que yo conozca personalmente, ¿no? Es decir, todos son inventados salvo los personajes históricos que aparecen como secundarios, ¿no? Leona Florentino o José Rizal, pero todos los demás son personajes inventados. No hay guiños
guiños a mi familia, pues ¿por qué es en Galicia? ¿Por qué es en Vilascura? Y la casa de las señoritas toma como referencia la Casa Grande de Rosende. ¿Por qué esa zona? Bueno, porque mi familia es de esa zona. Hay algún otro guiño a mi familia, pues aparece un personaje secundario por ahí que es Pedro Santalla, que es el nombre de un bisabuelo mío, pero esos son guiños que no se sustentan sobre la realidad, ¿no? Tiene guiños a mi familia más que a mi propia vida, ¿no? Pero no es autobiográfica, que más quisiera yo que ser una provechosa comerciante de canela en los mares del sur, pero no, me temo que no. Vamos a adentrarnos en los mares de la canela. ¿Y cuándo surge la idea, el chispazo que te lleva a escribir? En algún lugar has dicho que está escrita a golpes de intuición. Explícanos un poco. Pues sí, porque bueno, yo cuando estoy en Singapur destinada, pues viajo muchísimo por Asia, lo disfruté muchísimo aprovechando las buenas conexiones que había, y uno de esos viajes para mí es muy importante porque es un viaje que hago a Filipinas, a Vigan en concreto. Yo a veces viajo con familia, con amigos, otras veces me gusta mucho viajar sola porque me permite hacer muchísima más investigación, y a Vigan fue uno de esos viajes que hice sola, y quería ir a Vigan, o sea, era un objetivo, ¿no? Entonces, bueno, recorrí durante una semana Ilocos Norte, Ilocos Sur, y hay un momento que hay varios, ¿no? Hay por lo menos tres chispazos, pero uno fundamentalmente, tres chispazos yo lo suelo llamar tres guiños. Tres guiños, no sé, tres guiños de la vida, momentos en los que yo digo, aquí hay algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno es visitando Vigan, sabes que los que habéis estado por allí, que es muy típico el coger una calesa, ¿no? Y dar un paseo. Pues yo di un paseo en calesa por la noche, por el centro de Vigan, por la calle Crisólogo, pasando cerca de la catedral y pasando junto al arzobispado de Nueva Segovia. Y en ese paseo por la noche en Calesa, pues yo llegué a la conclusión, yo tuve la sensación, porque es una sensación, es una experiencia sensorial, de esto tengo que escribirlo, ¿no? O sea, pasé del esto tienes que escribir, lo que escuchaba muchas veces de que me lo decían otros, a decirme yo a mí misma, esto tienes que escribirlo, ¿no? Y entonces, y luego, pues en ese mismo viaje visité la mansión Siquia, y recuerdo que estaba viendo dentro de la mansión Siquia, disfrutando muchísimo, un cuadro de uno de los señores Siquia, que estaba con su frac y llevaba en la solapa la cruz de la Orden de Isabel la Católica, que la pude identificar porque yo también la tengo, y digo, anda, pues este señor tenía aquí la cruz de Isabel la Católica. Y en ese momento me llega una de las chicas que trabaja allí, me pasa un teléfono móvil, digo, sí, dígame, y entonces se me pone al teléfono la actual, o entonces dueña de, no sé si sigue siendo, me imagino que sí, de la mansión Siquia, y me empieza a hablar de la historia de la mansión y de su familia en un perfecto español, porque entonces yo le pregunto, ¿y cómo habla este maravilloso español? No, es que yo me eduqué en un colegio de monjas de Madrid, o sea, como yo también. Entonces, el que estaba en el cuadro tenía la misma condecoración que yo. Esta señora tenía un paralelismo de cierta manera, y entonces yo de repente era como, bueno, todo esto genera, ¿no?, en mí un interés especial, ¿no? Y el tercer chispazo en ese viaje se produce cuando, paseando por la calle Crisólogo, pues llego a la estatua de Leona Florentino y al Café Leona, y descubro la figura de Leona Florentino, para mí desconocida hasta entonces, y empiezo a investigar sobre ella, y bueno, me parece una figura fascinante, ¿no?, que una mujer en el siglo XIX en Vigan, en el norte de Filipinas, tenga esa capacidad creativa de ser poetisa tanto en español como en ilocano, y que llegue a ser conocida en Europa, ¿no? Entonces me fascina muchísimo las mujeres ilustradas filipinas del siglo XIX. En la secuela de Los Mares de la Canela, que ya está escrita, las mujeres ilustradas filipinas tienen también un papel protagonista, porque soy de la opinión de que muchas veces no se ha dado a la mujer el reconocimiento histórico que tiene, ¿no? Y me gusta ponerlo en valor. Podemos decir que casi estás predestinada a escribir esta novela con esas luego coincidencias. Y bueno, cuando se pueda viajar ya de nuevo, esperemos que pronto, y Vigan vuelva a ser un centro de atracción turística, pues bueno, a lo mejor en la Casa Siquia encontramos una
placa que dice, bueno, aquí transcurre la acción o gran parte de la acción de los mares de la Canela. Puede ser Pues un pequeño... nada me haría más ilusión, la verdad, nada me haría más ilusión. Uno de mis sueños locos mientras que escribía Los mares de la Canela era que algún día se creara la ruta turística de los mares de la Canela, porque todas las localizaciones de la novela, tanto Vigan como y las 3 mansiones que aparecen en la novela, la mansión Siquia, la casa de las señoritas en Galicia o la casa octogonal de Kulangsu, hoy en día Kulangkiut, los 3 son lugares reales y los 3 se pueden visitar. O sea que sí, ese es uno de mis sueños locos, ¿no? Que un día exista esa ruta literaria. Sí tengo que ir a esa casa octogonal, perdón por la nota personal, pero en mi tesis doctoral ocupa un papel muy importante la forma octogonal en Filipinas. ¿Qué me dices? Sí, ¿Ves? sí, sí. Otra cosa predestinada. Efectivamente, así es. La estructura de la novela tiene una discontinuidad espacial, como bien sabemos ya, transcurre en 3 espacios diferentes, Galicia, el sur de China y Filipinas. Sin embargo, hay una apreciable continuidad temporal. Y los hechos se van sucediendo pues, de una manera lógica, no hay una ruptura de la unidad tiempo. Y luego está dividida en capítulos cortos, algo que me parece un acierto. Estamos ya en una época en la que todo es breve, es decir, no podemos prestar atención a algo mucho tiempo seguido, porque estamos, bueno, salvo tú escribiendo 8 horas que no sientes ni hambre, ¿no? Pero salvo esto, con los móviles, con todos los dispositivos técnicos, estamos constantemente pasando de una cosa a otra. Y entonces me parece, y eso también está limitando, yo creo, la capacidad general, ¿no?, de mantener la atención sobre una sola cosa durante un tiempo. O sea, me parece muy acertado además esos capítulos relativamente cortos que nos van además invitando a seguir el siguiente, etc. O sea, creo que es una buena estrategia, ¿no? ¿Estamos abocados a la discontinuidad, tú crees? ¿Has sido consciente de ello al hacer esos capítulos quizá un poquito más cortos de lo... Bueno, sí, ¿verdad? no. Creo que es una buena reflexión, pero en mí la idea no nace ahora. Es decir, cuando yo empiezo a pensar en escribir mucho antes de tener ni siquiera la capacidad de escribir Los mares de la Canela, porque esto ha sido un proceso de aprendizaje que me ha llevado una década prácticamente, ¿no? Pero ya cuando yo empiezo a pensar, quiero escribir una novela y me equivoco muchas veces y lo intento varias veces y no lo consigo, ya entonces yo siempre pensé que iba a utilizar capítulos cortos. Por una razón, no soy la única autora que utiliza capítulos cortos, ¿no? Pero hay una razón que va más allá. Y en aquella época, te estoy hablando hace ya más de 10 años, no existían las redes sociales, ¿no? Entonces, no es las redes sociales las que me llevan a esa conclusión, sino que yo llego a la conclusión de que me gusta utilizar capítulos cortos porque me dan ritmo, y me permiten dejar al lector con ganas de más muchas veces, ¿no? Es decir, no solo al final. O sea, a mí me gusta dejar al lector con una sensación siempre de quiero más, quiero más, con hambre, le quiero dejar con hambre, y aparte de dejarle con hambre, me voy dejando con hambre, digamos, pequeños cortes de hambre a lo largo de los capítulos, ¿no?, de los siguientes capítulos. Porque con la novela, yo como escritora me pongo a mí misma 3 objetivos, ¿no? Y el primero y fundamental es que sea entretenido. Y para que sea entretenido tiene que tener ritmo. Y para que tenga ritmo, los capítulos cortos me son mucho más útiles. Además, me permiten mucho más ese juego de saltos geográficos, ¿no?, si los capítulos son cortos, y es como el requisito imprescindible que sea entretenida para conseguir mis otros 2 objetivos y esos 2 compromisos que yo tengo al ser escritora. El siguiente es que el lector, primero es que se entretenga, pero después es que aprenda también. Yo aprendo mucho en el proceso de documentación para hacer las novelas, y me gusta que los escritores también, o sea, que los lectores también tengan esa sensación de que se llevan algo, ¿no?, de que han aprendido algo durante la lectura. Y el tercer objetivo es también generar una reflexión. Todas mis novelas tienen unos mensajes, unos valores, ¿no?, que quiero transmitir, y me gusta, pues esos 3 objetivos son como las 3 obligaciones que yo me autoimpongo como escritora: que entretenga, que el lector pueda aprender
y que se le provoque al lector una reflexión. Pero para llegar a la reflexión y para llegar al aprendizaje, primero es fundamental que yo le entretenga, porque si no deja el libro, ¿no? Y para ese entretenimiento los capítulos cortos me permiten un ritmo que me es muy útil, ¿no? Como estrategia. Pues sí, yo desde luego puedo decir que lo conseguiste, esa estrategia fue exitosa porque no, a mí la mayor parte la leí en un viaje de avión de estos interminables, interoceánico, y se me hizo cortísimo aquel viaje. Uy, qué pena, si ya llegamos a Barajas. Bueno, tenemos una sorpresa. Se nos une, bueno, una personalidad y persona destacada, compañero de profesión y también de afición, puesto que también es escritor, aunque cultivando otros géneros. Pues tenemos con nosotros a don Jorge Moragas, el embajador de España. Muchas gracias por venir. Embajador, adelante. Yo sé que tú también has leído la novela y que no te ha dejado ni mucho menos indiferente. Muy buenas tardes, noches desde los mares de la Canela, porque en estos momentos me encuentro en Mindanao, cerca de Davao, que no es lejos de donde pues, la canela se producía y se traficaba con ella, ¿no? En todo caso, Pilar, embajadora, un placer poder saludarte. Efectivamente, yo me leí la novela, el verano pasado la compré en Madrid y también en un vuelo transoceánico de regreso a Manila la empecé a leer, y al llegar a Manila no tardé en prestársela aquí al director del Instituto Cervantes, a don Javier Galván. Y la verdad es que fue un viaje maravilloso, el de la lectura de tu novela. Por cierto, el título me parece maravilloso. Y yo me quedé sorprendido, pues, sorprendido porque nunca había leído nada tuyo, evidentemente, pero porque estás algún informe sí, ¿eh? Algún informe sí que has leído. Por supuesto. Literatura no. Y tenías buena mano para escribir, desde luego, eso está constatado desde el plano profesional, yo lo sé. No, pero en todo caso, a mí me sorprendió mucho la habilidad, primero, la gracia narrativa que tienes, la cultura y la acumulación de datos y referencias que yo, para alguien que no ha vivido en Filipinas, pues me sorprendía mucho, porque realmente estaba todo muy bien encajado, muy bien el contexto del paisaje, por supuesto los personajes, pero era un viaje en el tiempo a ese de siglo XIX en Filipinas que, bueno, yo no viví, por supuesto, nadie vivimos, pero mi familia sí, o sea, yo tengo referencias. Luego se la pasé a mi madre, que tiene 80 años, nació en Filipinas, y también le encantó la novela. Pero a mí lo que me sorprendió gratamente es esa combinación de tres escenarios. Pues Galicia, por un lado, que también es una tierra cercana y que conozco relativamente, a catalán, pero la he pateado bastante. Y ahí se nota evidentemente que tú conoces esa tierra, porque la atmósfera que describes, los personajes, la arquitectura, los pueblos, la sociedad rural, patriarcal del momento, aunque evidentemente sociedad patriarcal, pero vamos viendo que ahí lo que mandan son las mujeres, también de una forma muy clara, ¿no? Y luego la parte de China, que me parece fascinante, y por supuesto la parte de Filipinas y Vigan, ¿no? Los capítulos cortos, coincido contigo, que le da una agilidad a la narración fantástica. Y en definitiva, oye, yo no simplemente te quiero decir que felicidades y enhorabuena, porque me enganchó, que eso es muy importante en una novela, ¿no? Me enganchó, me absorbió y me deslumbró el conocimiento, la capacidad de documentación y de incorporación dentro de la narrativa de datos históricos, de todo tipo, de cómo describes, pues bueno, la vestimenta, todos los aspectos, digamos, que forman parte de la sociedad, cómo describes los trayectos que se hacen entre Manila y Vigan, que debían ser horribles en términos de locomoción y de logística, pero hasta los timings que utilizas, de cuánto tardan en llegar en caja, porque yo he hecho mis propias averiguaciones y está realmente muy bien hecho. Incluso también tengo que decir que hay algunas escenas de
digamos, de amor, otras más, unas un poco más violentas y otras muy placenteras que están descritas con mucha gracia y con mucho atractivo. Dejémoslo en esos términos, pero muy bien. Oye, no, Pilar, simplemente enhorabuena. Yo creo que esta novela se incorpora ya de forma definitiva a esa calificación que nosotros utilizamos aquí de filipiniana, es decir, de novela donde lo español, lo filipino se entremezcla con gracia, como lo has conseguido tú, y simplemente, pues oye, enhorabuena y mucha suerte. Y luego lo que estamos todos pensando es en esa secuela que dices que tienes prácticamente ya escrita y que estaría en fase pues, de edición o de maquetación. Sí, está ya terminada. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Es un detallazo, querido embajador. Y bueno, pues sí, muchas gracias por todo tan bonito, ¿no? que me dices. La secuela está terminada, está ya en manos bueno, está circulando por editoriales y estamos trabajando ya más o menos en ella. Yo espero que este año pueda publicarse y también tendrá Filipinas como uno de los espacios, ¿no? Será más bien, igual que en Los Mares de la Canela, es sobre todo la Filipinas más rural o de provincias y la España más rural o de provincias en Galicia, en la secuela son más bien las dos capitales. Será más una relación entre la sociedad madrileña y la sociedad madrileña del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, no puedo, hasta aquí puedo leer, pero bueno, ya tiene título y todo. El título de Los Mares de la Canela, gracias por referirte a él, bueno, pues costó un poquito de tiempo en llegar a él. El primer título que yo tenía es lo que en realidad ha sido la última frase de la novela, que es la frase "no a todos conviene lo justo", ¿no? que es una frase que a mí me inspiró y que se convirtió en el mensaje, en el principal, uno de los 3 grandes mensajes que yo quería transmitir con la novela. Esa es una frase que yo descubrí accidentalmente porque estaba en Singapur y de repente leyendo el periódico apareció una noticia de que habían descubierto un grabado de Goya que ya existía y que estaba, pero que creían que no tenía título y que cuando lo fueron a limpiar y quitaron el marco se dieron cuenta de que del puño y letra del propio Goya él había escrito por detrás del grabado el título "no a todos conviene lo justo". Y a mí esa frase me dejó noqueada y estuve reflexionando muchísimo con ella y decidí que tenía que ser el leitmotiv de la novela. Y durante mucho tiempo en mis cuadernos de notas ponía "no a todos conviene lo justo" como el título. Sin embargo, es verdad que me parecía que era un título complicado de entender para una primera novela, ¿no? Para conseguir atraer la atención del lector. Entonces luego fue evolucionando. Pasó después a Canela en Rama, de Canela en Rama no acababa de convencerme, hasta que ya por fin un día me senté y dije, a ver, empecé a hacer todo tipo de combinaciones de elementos en NN y hasta que llegué a Los Mares de la Canela, que me encanta y creo que es uno de los aciertos de la novela junto con la portada por parte de la editorial La Esfera que la publicó. Creo que la portada ha sido también otro de los aciertos, ¿no? Así que sí. La portada realmente también es muy bonita y volviendo al título, a mí me ha hecho especialmente gracia y tiene especial sentido porque estamos en el año de la conmemoración del 500 aniversario de la primera circunnavegación, que como bien tuvo una parte muy importante en lo que hoy es el archipiélago filipino, entonces las islas de San Lázaro, que fueron bautizadas por la expedición de Magallanes y Elcano. Bueno, y hemos estado realizando actividades de todo tipo para conmemorar esta importante gesta histórica que marcó la historia de lo que posteriormente sería Filipinas y muchos factores más, ¿no? Pero en todo caso, eso nos empujó, en mi caso también, a profundizar un poco en la historia de aquella gesta y el contexto, la época y lo que generó posteriormente, esa búsqueda de las Islas de las Especias. ¿Y cuáles eran las especias? Pues evidentemente ahí estaban el clavo, que era la especia fundamental, más cara que el oro a peso en ese momento, la nuez moscada, la canela, y la canela, el cinnamon, la expedición que cumplió su misión comercial, que fue llevar finalmente una serie de las commodities, las especias a España 3 años más tarde.
y había una parte importante que era la canela. Y la canela se recababa especialmente en el archipiélago filipino y curiosamente en Mindanao. La expedición, que es donde me encuentro en estos momentos ahora, y por eso me hacía gracia, en fin, hago la conexión con el título porque la elección me parece muy bien, junta los mares, que está evidentemente ligado al concepto de navegación, que a mí me apasiona, y a la canela, que no deja de ser una especie muy propia de Filipinas y que tiene pues un sabor dulce y agradable. Entonces, me parece que está muy bien escogido, y me alegro muchísimo que la secuela también tenga reflejo en Filipinas, porque esta era mi pregunta. ¿Esa secuela va a transcurrir en Filipinas o ya nos perdemos en otros vericuetos gráficos? Parte de la acción estará en Filipinas también, sí. Muy bien, pues está muy bien ese puente entre Manila y Madrid, y esperamos con mucho interés que la publicación de esta segunda novela, secuela de Los mares de la canela. Muchas gracias. Y enhorabuena y mucha suerte en esta carrera paralela de escritora. Y por cierto, corregir aquí al director, que ha dicho otro escritor y se ha referido a mí como escritor. Todavía no me puedo considerar como tal, aunque estoy haciendo mis pinitos aquí durante la pandemia, que hay mucho tiempo libre, y he empezado a escribir, pero ha coincidido precisamente también con la lectura de tu novela, y me ha entrado un complejo de inferioridad brutal al ver tu capacidad de argumentación. Y entonces miro mi escueto manuscrito y digo, bueno, estoy muy lejos del talento y la capacidad que tiene en este caso. O sea, gracias por un lado, y luego también has marcado una distancia con mi vocación que bueno, pues que me ha deprimido un poco, pero bueno. Enhorabuena. No, al contrario, lo que tienes es que animarte, porque si yo he podido, puede cualquiera. O sea, que no tiene que deprimirte, sino animarte. Tienes un talento especial, y ha quedado demostrado en esta primera obra tuya que me parece un súper feliz hallazgo, y que queda para siempre ya en el archivo de Filipiniana de la novela. Muchas gracias. Llámala como quieras, pero me parece que está muy bien hecha, muy bien hecha. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, he dicho escritor, no novelista, y efectivamente tú has publicado ensayos sobre ciencia política, sobre otras cosas, o sea que creo que no era un error. En fin, muchas gracias, embajador. También tenemos entre el público ilustres personalidades que también, si quieren participar, si quieren preguntar algo, pues lo pueden decir por el chat y les damos la palabra con muchísimo gusto. Pero hay el tema de los valores, ¿no? Ha quedado claro esa fantástica documentación que has hecho. Evidentemente, en un viaje desde Singapur a Vigan no te da tiempo a documentarte, evidentemente, y efectivamente pues es una de las características que quizás más nos asombran a los que conocemos estas latitudes. Pero también a mí me llamó poderosamente la atención determinados valores que quedan muy patentes. A mí me llamó mucho la atención ese hincapié que se hace en que Elba de pequeñita vaya a esa escuela en la que la maltratan de mala manera, pero cómo eso es fundamental luego para su vida, ¿no? Es decir, es una puesta en valor muy clara, ¿no? Un elogio precisamente de la educación. Algo que a nosotros quizá en nuestras sociedades más avanzadas pues nos parece que ya no es necesario, pero que lo es, y mucho, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Esa educación infantil y a las niñas especialmente, ¿no? Háblanos un poco de esto, de los valores. Sí, pues sí, efectivamente. Llevas toda la razón. Ese era uno de los mensajes, ¿no?, que yo quería transmitir con la novela. Yo le escuché en una ocasión una entrevista a Pérez Reverte, ¿no?, que decía que había escritores de mapa y escritores de brújula, ¿no? Yo en mi vida profesional como diplomática soy más bien de mapa, ¿no? Lo tengo todo pensado, como cuadriculado, ordenado, sé de dónde vengo, por dónde quiero ir y hasta dónde quiero llegar. Pero sin embargo, para mi sorpresa, como escritora me he descubierto a mí misma como más bien una escritora de brújula, ¿no? Y eso quiere decir que para mí en el proceso creativo lo más importante al principio es decidir cuál es el mensaje que quiero transmitir en la novela.
novela, ¿no? El mensaje principal. Luego puede haber varios, pero sobre todo cuál es el mensaje principal. Porque yo luego ya la trama va yendo, no sé exactamente, yo cuando empiezo a escribir no sé cómo va a terminar la novela, pero sí sé el mensaje que quiero transmitir. Y ese mensaje se convierte como en mi norte cuando voy creando la trama, voy creando los personajes, ese mensaje es el norte al cual voy dirigiendo mis pasos, ¿no? Entonces, uno de los valores o de los principios o mensajes que yo quería transmitir era este de no a todos conviene lo justo, es decir, esta reflexión o este equilibrio entre la justicia y la libertad, pero otro de los que estaban muy presentes también y que también buscaba conscientemente transmitir es el valor de la educación, ¿no? Y lo ves, y del valor de la educación en las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Porque lo ves en muchos de los personajes que aparecen, por ejemplo, en el caso de Aureana, la meiga es una meiga, pero no es una meiga al uso, no es una meiga de magia potagia, es una meiga que te das cuenta de que adquiere su fuerza, por un lado, por el conocimiento, tradición oral que recibe de sus antepasadas, pero también porque tiene acceso a los libros del cenobio de Santo Estevo, y es decir, porque tiene acceso a los libros, ¿no? Porque tiene acceso al conocimiento. Y después a Elba, porque primero es su madrina Aureana la que la enseña, pero también es ahí el momento en el que va a la escuela rural, por mucho que sea rural y por mucho que en ella padezca en la misma, no, pues es ahí donde se produce otro salto en el personaje. Y finalmente, cuando hace su tránsito marítimo desde España, desde la península hasta el archipiélago filipino, en el barco en el que comparte con Leona Florentino, quien le comparte los libros, su biblioteca que ha adquirido en Madrid, donde hay libros de Emilia Pardo Bazán y hay libros también y hay las propias poesías de Leona Florentino, ¿no? Entonces, y por último, por ejemplo, el personaje de Casilda, ¿no? Casilda se convierte en la patrona, se convierte en una terrateniente porque ella es capaz de aprender, es decir, de tener educación, la obtiene por determinadas maneras del cura del pueblo, pero quiere aprender a gestionar su propia fortuna y esa educación financiera es fundamental. Es decir, yo sí que quiero transmitir con la novela un mensaje clarísimo de que a lo largo de la historia se prohibió el acceso, estamos hablando, Leona Florentino no puede ir a la universidad aunque quisiera, es decir, en Filipinas está la primera universidad de Asia que la creamos en Santo Tomás, que se crea en el periodo español, y Leona no puede ir porque es mujer, solamente porque es mujer tiene prohibido el acceso a la universidad. Y sin embargo es una mujer brillante que a través de su propia madre, que es ilustrada, o de otros profesores que tiene, o autodidácticamente a través de la lectura, consigue convertirse en una escritora reconocida en Europa, ¿no? Entonces, el valor de la educación, tanto en el caso de Aureana, ¿no? La idea de las brujas, ¿no? Yo siempre estoy convencida de ello, de que a las brujas se las persigue no por una cuestión de carácter religioso, sino porque las brujas lo que tienen es conocimiento y el conocimiento es poder, y la manera de quitarle el poder a las mujeres es quitarles el acceso al conocimiento, quitarles el acceso a la educación. En su contrario, la educación es el acceso al conocimiento y con ello el acceso al poder de las mujeres, ¿no? Y en el caso de Casilda, de la educación financiera, la importancia de la educación financiera de las mujeres para que puedan ser dueñas de su propia vida, ¿no? Este es un mensaje que para mí es fundamental a lo largo de toda la novela, y luego hay otros mensajes, ¿no? Otros valores o principios, como por ejemplo lo valioso de lo diferente, ¿no? La novela quiere hacer un elogio de lo valioso de lo diferente, ¿no? Muy bien, has mencionado a Arturo Pérez Reverte, uno de los escritores en lengua española de más éxito, sin duda alguna, en el mundo. A mí me viene un poquito también a la cabeza, inevitablemente, la figura de María Dueñas, quizá por esa nota que mencionaba al principio, de mujeres ya con una formación muy clara, con una profesión, y que en un momento dado, pues todavía jóvenes, desde luego, pero no niñas, deciden dar el paso a la literatura, y en el caso de María Dueñas tiene ese éxito tan tremendo, ¿no? Muy ligado también a que El tiempo entre costuras se llevó al mundo audiovisual, ¿no? Háblanos de tus referentes, y tampoco puedo evitar preguntarte por si hay algún proyecto, alguna idea. Sé que la producción sería costosa, pero hay que echar la imaginación. Si hay alguna idea
de llevar a lo audiovisual a los más de la calle? Bueno, pues mira, te refieres a María Dueñas, ¿no? Pues sí, yo tengo muchos referentes literarios porque desde que decidí aprender a escribir novelas y convertirme en escritora literaria, he leído mucho más y he leído sobre todo no solo por tener la experiencia de leer, sino leer desestructurando las novelas, ¿no? Destripando las novelas, y en el caso, por ejemplo, muchas novelas, María Dueñas, La templanza de María Dueñas fue probablemente la primera novela que yo decidí leerla destripándola, ¿no? O sea, la iba leyendo, iba tomando notas, porque lo que quería era comprender, aprender de los que lo habían hecho muy bien antes que yo, cómo lo habían hecho, ¿no? Entonces ya no solo leo por el placer de la experiencia literaria de leer, sino también como una forense, ¿no? Destripando, mira, aquí lo ha hecho así, aquí, como fíjate, cómo ha usado esto, ¿no? Y eso lo he hecho con muchas novelas, y ya leo no solo las novelas que me gustan, ¿no? Sino leo de todo tipo de géneros, porque precisamente lo que busco en el ejercicio de leer es aprender de otros autores, ¿no? Y entonces, pues desde de los autores actuales, María Dueñas y La templanza, por ejemplo, fue una de las novelas que destripé, pero también he destripado novelas de Dolores Redondo, de Pérez Reverte. Luego también he hecho cursos como referentes, pues he hecho cursos con Dan Brown y con Margaret Atwood online, que me han sido de gran utilidad. Y también como referentes, digamos, ya clásicos, me gusta mucho Alejandro Dumas, padre e hijo, La dama de las camelias, que se nombra en Los mares de la canela, pues también es un referente, o el realismo mágico también, cualquiera de los autores del realismo mágico, pues desde Gabriel García Márquez, obviamente, hasta Alejo Carpentier, son referentes a los que aspirar, ¿no? A los que uno, bueno, ve ahí como en un pedestal, ¿no? Entonces sí, leo, hay muchos referentes y además a veces bastante eclécticos. Me gusta mucho la literatura también latinoamericana en general. Eduardo Secheri, por ejemplo, me parece, el costumbrismo latinoamericano me gusta muchísimo, y esos son distintos referentes y luego he ido descubriendo también en esa labor de documentación, por ejemplo, que efectivamente le pongo mucha atención a la documentación. Yo esto y aquí viene una enseñanza de mi vida con mi abuela Victorina, que en paz descanse. Cuando yo era pequeña y aprendía a hacer labores en el colegio, y yo hacía punto de cruce, ya siempre cuando yo le enseñaba la labor, no la miraba solo por arriba, sino que la miraba por detrás, y me decía a ver si estaba bien hecha por detrás, y siempre me decía, dedícale el tiempo que sea necesario, porque la gente, cuando vea lo que has hecho, lo primero que va a decir no es cuánto tiempo te ha llevado, sino va a decir qué bonito o qué feo. Entonces yo a esa labor de documentación que nadie ve le dedico muchísimo tiempo, pero creo que de alguna u otra manera acaba permeando la novela y acaba permitiendo, porque el hecho de que yo me sienta metida en esa época, ¿no? Es lo que hace que me permita que yo pueda llevar al lector a sentirse, porque yo cuando escribo, lo que me gusta no es solo contar una historia, quiero que el lector tenga una sensación, ¿no? Que sea sensorial, que sea una experiencia sensorial de estar en ese momento, ¿no? Y para eso, pues la documentación tiene que ser de distintos tipos, ¿no? Hay una documentación estática y una documentación dinámica. La estática es, pues, leyendo, por ejemplo, de Leona Florentino. Encontré como referente literario, pues encontré en la biblioteca online Miguel de Cervantes una obra de folclore ilocano que había hecho su hijo, de los Reyes Florentino, que fue senador, fundador del primer sindicato en Filipinas, y además fue también el fundador del primer periódico, El Ilocano, en lengua autóctona filipina, y su hijo hizo una obra de folclore ilocano que se presentó en la Exposición Universal de Madrid de 1884, y ese libro está online, está disponible, es un libro de 1884 que está disponible para cualquiera, y ahí ese libro yo lo devoré, lo subrayé en colores, le puse banderines, porque me quedé completamente fascinada por ejemplo, el folclore ilocano, la historia, por ejemplo,
ejemplo, de Anya Galó, que reproduzco en la novela, me parecía fascinante y es lo que me permite, ¿no?, imbuirme en esa situación. Y como referentes, la propia Leona es en ese libro donde yo leo poesías de Leona Florentino, que son las que he encontrado, llegan hasta nuestros días, porque gran parte de su obra se perdió, y que son las que su propio hijo recopila en ese compendio de folclore ilocano, ¿no? Y luego está una labor de documentación ya no estática, sino propiamente dinámica, ¿no? Yo he viajado a los 3 sitios, como os decía de la novela, porque también, porque para que yo haga que el lector tenga la experiencia sensorial de ver la luz que entra por las ventanas de Capís y cómo los abanicos de techo, ¿no?, mueven el aire, eso lo he tenido que vivir yo si quiero que el lector llegue a tener al menos parte de esa sensación, ¿no? Y en ese ejercicio pues busco también libros, entro en las librerías de los lugares donde visito y encuentro a lo mejor documentación que desde donde yo viva pues no se encuentra, y hay también una labor en estos viajes de documentación humana que hago pues en la relación con las personas que me encuentro, en los guías son fantásticos. Te dan mucha información humana del lugar que te están explicando y entonces, bueno, pues todo ese compendio de documentación previa, de lecturas, y bueno, pues sí, hacía referencia Jorge a la ropa, pues sí, pues hay veces que es que es un caso muy concreto, ¿no? Hay veces que hay documentación que hago antes de escribir y hay documentación que hago durante la escritura, ¿no? A mí me pasa estar escribiendo y entonces me pasó ahora con la secuela, escribiendo la secuela, entonces que de repente, se quita el sombrero uno de los personajes, pero y me surge a mí la pregunta, ¿qué sombrero? Y entonces empiezo a investigar y empiezo a hacer un estudio y me encuentro con un estudio universitario de una catedrática que hace sobre la moda en el siglo XIX, pero no me vale la moda del siglo XIX, obviamente necesito la moda del siglo XIX, de las finales del siglo XIX en Filipinas, porque no es la misma que en Europa, ¿no? Y entonces pues ahí empiezo a hacer un ejercicio de descubrimiento que es entretenidísimo, divertidísimo, con el que me lo paso muy bien y que de alguna forma que luego me sirve para ponerle colores y para ponerle sabores a la novela que luego el lector pueda disfrutar, ¿no? Vamos entrando ya en los últimos minutos de esta jugosa entrevista. ¿Qué te parece a ti esto que decía yo al principio también de escritoras como tú? Tú eres, yo creo, la benjamina en llegar al grupo. Escritoras españolas que no habéis vivido, creo que en algún caso una de ellas, Manena Munar, que no ha venido a nuestros talleres todavía, pero que sí escribió y cuando sopla el Armiján a principios de siglo XXI ha empezado fuerte con las escritoras españolas, pero que no han vivido, no habéis vivido en Filipinas, y que, sin embargo, habéis tenido esa atracción, os ha producido esa atracción Filipinas como para escribir novelas históricas en general, con algunos elementos comunes y yo creo que muy acertadas y muy bien escritas, como ya ha quedado claro. ¿A qué crees que se puede deber este, hombre, fenómeno? A lo mejor es un poco exagerado llamarlo fenómeno, pero... Más quisiera yo que ser parte de un fenómeno. No, es que además conozco casos de libros no publicados, pero de manuscritos que falta editarlos y muy poco, y que podrían ver la luz pronto. O sea que el club de españolas Bien. sí, se va ampliando. Bueno, a mí me empieza realmente a interesar mucho, bueno, siempre me interesó, pero ya sentir una curiosidad ya científica, ¿no? Esto, algo hay ahí cuando no es un caso, no es dos. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, en mi caso, yo puedo hablar por mí, ¿no? En mi caso, que se juntaban muchos elementos, ¿no? O sea, como te decía, yo he recorrido mucho Asia, quedan realmente, creo que se pueden cortar con los dedos de una mano los países en los que no he puesto todavía un pie de todo Asia, pero claro, yo había en todos esos viajes, me acuerdo, mi padre siempre me decía,
¿y no te cansas ya? ¿Otra pagoda? ¿No te cansas ya? Digo, pues no, es que son preciosas. Aquí lo que hay, en Europa hay catedrales, aquí hay pagodas y templos y son preciosas. Yo no me canso nunca de verlas. Y sin embargo, cuando llegué a Filipinas, de repente había iglesias del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, con las que no puedes sino sentirte identificado, ¿no? Y la sensación es como si vas a casa de un familiar lejano que hace mucho tiempo que no ves, pero con el que encuentras una proximidad evidente, ¿no? Es decir, con el que sientes una proximidad evidente aunque no le conozcas, ¿no? Porque o sea, identificas la familiaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues en mi caso pues, fue realmente un rechazo y desde entonces no he parado de leer y de adentrarme todo lo que puedo en la historia de Filipinas, nuestra, anterior, posterior, es decir, la común, la anterior y la posterior, o sea, porque toda me parece fascinante. Para un español, yo creo que Filipinas tiene ese punto, ¿no? Que no, de familiaridad, de proximidad, como tú decías, que no tiene otras partes de Asia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue mi experiencia, ¿no? Eso es lo que a mí me llevó a elegir Filipinas y luego también porque, bueno, podía haberlo hecho con cualquier parte de América también, ¿no? Pero es que yo tengo cada vez una pasión más declarada por Asia, ¿no? Y bueno, sí, y en concreto Filipinas, pues es que tenía un lugar muy especial para mí, ¿no? Como española en Asia. Bien, ya para acabar, bueno, desde el Instituto Cervantes, lógicamente, promovemos el español en el mundo, es nuestra seña de identidad, pero es cierto que muchos de nuestros productos culturales, pues si no se traducen al inglés, pues tienen menos alcance. Nosotros lo vemos eso en el día a día. A veces se nos critica por hacer webinarios o directos de actividades, conferencias en inglés. Y yo siempre digo, yo lo que quiero es atraer al español. ¿Y cómo le atraigo? Es lo que hacían los misioneros españoles cuando llegaron. Aprendían las lenguas locales para predicarles el evangelio y que, bueno, se hicieran parroquianos. Obviamente, si hablamos en español a alguien que no entiende español, pues va a ser difícil que se sienta atraído, ¿no? Pero es una realidad que tenemos menos alcance, lógicamente, en países en los que el español no está muy extendido como quisiéramos. ¿Hay algún proyecto? ¿Has tenido algún contacto? Porque nos encantaría, desde luego, que estuviera traducida la novela al inglés para que llegase a mucho público en Filipinas. Por supuesto, el público hispanohablante, yo no sé si ya tenemos la novela a disposición en la biblioteca, pero si no la tenemos, la tendremos ya y pueden, desde luego, acceder a ella. Pero si se traduce al inglés, indudablemente vamos a llegar a muchísima más gente. Y la verdad es que siempre nos gusta transmitir ese mensaje a los amigos filipinos, que es que realmente a los españoles pues nos encanta y les encanta, incluso los que no viven aquí, y hay una atracción y un cariño y una serie de cosas que se demuestran muy bien y la novela, en tu caso, ejemplifica eso muy bien. Nos encantaría que estuviera traducida al inglés. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues me preguntabas también antes, ahora por la traducción, y antes me preguntabas que no llega a responderte por el tema de que si va a saltar algún día a la pantalla. Bueno, los dos son pasos naturales que en algún momento me gustaría que dieran, ¿no? En el caso de la literatura en español, primero yo creo que lo más natural es que salte a Latinoamérica, que es el verdadero mercado latinoamericano de literatura, ¿no? De hecho, pues está presentada al premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Libre Internacional del Libro de Guadalajara por la editorial, lo cual me llena, no sueño con ganarlo, porque el sueño hecho realidad es que esté simplemente presentado, ¿no? Entonces, y luego, pues si en algún momento yo también me encantaría que estuviera traducida a otros idiomas, ¿cómo no? Ojalá llegue ese momento, y lo mismo con el salto a la pantalla. De hecho, yo acabo de hacer también un curso de escritura de guiones con un guionista que me ha enseñado muchísimo, Sergio Espí, en el espíritu de que yo no seré quien que haga ese guión, pero sí colaborar, obviamente, si algún día sucede eso, porque
Para lo cual, obviamente, pues sí, hay una serie de dificultades porque hace falta pues una productora local allí y una productora local en España, porque bueno, 3 localizaciones internacionales en 2 continentes distintos no es una cosa, no es una producción evidente, ¿no? Pero sí que es verdad que que mucha gente, ¿no? Una de las cosas que estoy disfrutando mucho ahora en la parte de la relación con los lectores es, hago muchos clubes del libro que me invitan y con mucho gusto los hago, participo con ellos cuando se leen la novela, y todo el mundo me dice que esta novela tiene una serie, esta novela tiene una película, esta novela tiene una serie, me lo dicen con mucha frecuencia, ¿no? Y es cierto que yo cuando la escribía, y nadie sabía que la estaba escribiendo nada más que mi madre, entonces, y mi madre me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿No? Y yo pues iba ahí escribiendo, en aquel momento yo no sabía si lo que escribía tenía ningún valor, ¿no? Y yo le decía, digo, bueno, pues yo es que estoy escribiendo una novela, pero en realidad mi cabeza ve una película, ¿no? Ve una serie, ve imágenes, y entonces yo lo que hago es trasladar por escrito las imágenes que mi cabeza ve, ¿no? Entonces sí que yo lo siento que esto te podría en algún día tener salto a la pantalla, pero bueno, es una cosa que dirán los mercados, ¿no? Porque esto no es solo una cuestión, la literatura y mucho más la producción cinematográfica no es solo una cuestión, digamos, de que te guste, de que ojalá, sino que, bueno, hay muchos elementos comerciales que si son complejos en la hora de publicar, pues ya en la hora de hacer una producción cinematográfica es distinto, ¿no? Pero también por eso he querido formarme un poco en el ámbito de escribir guiones, porque el mensaje audiovisual y el lenguaje audiovisual es distinto al lenguaje narrativo, ¿no? Y hay que comprender, y yo quería comprenderlo porque me acuerdo que escuché una vez, no sé si era, creo que era Dolores Rondalla, no estoy segura, pero una entrevista a una escritora que le habían hecho la novela, había pasado a serie, y que ella decía que había sufrido mucho en ese proceso, ¿no? Y yo no quiero sufrir, yo quiero que mi hijo vuele y que se haga grande y que evolucione, y a veces, y claro, cuando pasa a otro lenguaje, pues hay otros profesionales que saben hacerlo mejor que tú ese lenguaje, a lo mejor, ¿no? Muy bien, pues bueno, esperemos que ese hijo llegue de nuevo a Filipinas en otros formatos y que la madre venga también. Ojalá. Ella, te esperamos. Esto nos hubiera gustado, como sabes, haberlo hecho presencialmente en Intramuros, en nuestra sede, en nuestro salón de actos, pero bueno, vendrá ya, la pandemia tiene que terminar. Y te esperamos aquí con los brazos abiertos y ojalá, ya digo, con una edición en inglés que llegue a mucha más gente. Te agradecemos muchísimo tu gentileza, tu tiempo. Bueno, hago mías las palabras del embajador Jorge Moragas y te felicito efusivamente por haberla escrito y por el vuelo que está dando. Ojalá ganes ese premio, Sor Juana Inés de la Cruz. No estaría nada mal. Si no, mi sueño ya está cumplido, y es que mi primera novela esté presentada, ya es un sueño hecho realidad. Estupendo, pues muchísimas gracias. A vosotros, Javier, muchísimas gracias a vosotros. Emplazada para Intramuros en algún momento. La próxima vez en Intramuros, nos vemos en Intramuros. Nos vemos en Intramuros. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, bien por Facebook, bien por Zoom. Y bueno, sigan pendientes de las actividades culturales del Instituto Cervantes. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, gracias.